Vamos a avanzar con nuestra agenda. Con nuestra agenda de hoy nos acompaña Osiris Gratacos, activista por la seguridad vial y además directora ejecutiva en Fundación Educación Vial. Osiris, como siempre, un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Buena tarde. Sí, gracias Edna, gracias por la invitación para estar en tu programa. Sí. Vamos a empezar, Osiris, a evaluar el tema de la movilidad urbana y la construcción de nuevas veredas y aceras. Claro, yo creo que lo ideal aquí es hablar de impulsar este tipo de tendencias, sobre todo en las universidades, que es de donde surgen los profesionales que se van a hacer cargo del diseño y de la construcción de nuestras comunidades a lo largo del país. Y es un tema que tenemos que desarrollar aún más porque sabemos que la ciudad evoluciona, avanza y tiene sitios críticos que tienen que intervenirse, no solamente para que las personas se desplacen y disfruten de cada comunidad, de cada ciudad, sino también por la seguridad de los visitantes y también de los ciudadanos que son los que residen en estos sitios y con los que interactuamos como usuarios de la vía también. Pero ¿cómo lo evalúas, Osiris? Porque realmente hemos hablado en otras ocasiones en torno a este tema y no sé qué tanto hemos avanzado precisamente en esa construcción de nuevas veredas y aceras que permitan una mejor movilidad. Y no solamente para los que no tenemos ninguna movilidad reducida, pero ¿qué pasa con las personas que sí se les dificulta porque tienen o andan en una silla de ruedas, se les dificulta porque andan con bastones, etcétera? ¿Cuánto hemos avanzado como país pues desde tu punto de vista crítico, o autocrítico o positivo para la gestión que está por iniciar, debemos nosotros realmente mejorar en ese aspecto? Claro, Porque tenemos un tema es la movilidad de las personas en las aceras, en las veredas, pero por otro lado está el tema también de las mismas calles en sí, que las encontramos en situaciones que, vamos, también te dificulta. O sí. personas que quieren hacer ejercicio porque no tienen para pagar un gimnasio, pero no es amigable para nada las aceras porque no se encuentran con, no tienen aceras, o las aceras tienen que ver cómo caminan para no caer en un hueco de una alcantarilla porque se le robaron la tapa, entre otras Sí. cosas. Claro, y es que tenemos primero que recordar que tenemos que convertirnos en ciudadanos exigentes, el ciudadano que debe documentarse y saber que todo está normado. Cuando se construye o diseñan aceras, veredas o espacios públicos también, todo esto está normado, tenemos que recurrir a los manuales que existen y el profesional debe saber no solamente conocerlos, sino también respetarlos y cumplirlos. Aquí también hay que hacer el llamado a las empresas que se dedican a este trabajo para que cumplan sin necesidad de tener un supervisor, que lamentablemente tenemos que tenerlo para que cumplan. El tema de las aceras es algo que en Panamá es urgente atacarlo, voy a usar esa palabra, porque realmente tenemos que entender que la acera lo que logra es la segregación de los usuarios, que el vehículo vaya por un lado, el peatón en toda su diversidad vaya por otro, y por ejemplo las ciclovías o ciclorrutas también que permiten que las personas que vayan en bicicleta o monopatín se puedan desplazar. La acera tiene una norma, tiene diseño, de hecho nosotros recurrimos al manual de diseño, al manual de inclusión, perdón, de Senadis y de la alcaldía, en donde nos determina las dimensiones que una acera debe tener y cómo debe terminar. La acera de por sí, hay una medida coloquial de medirla y es que dos sillas de ruedas estén una al lado de la otra para poder saber que caben dos personas en silla de ruedas y puedan moverse una al lado de la otra. El estimado es de 1.8 metros de ancho. También debemos conocer que esa acera debe terminar en rampa para que la persona no solamente en silla de ruedas, sino el que va en muletas o en andadera o demás pueda llegar Claro. a cruzar y alcanzar entonces llegar a su destino sin grandes dificultades. Para las personas que nos desplazamos sin ninguna dificultad, que todavía podemos hacerlo, quizás por la edad, porque estamos bien todavía, no hay lío con encontrarnos en algún escalón a lo largo de la vía, pero una persona de la tercera edad o con alguna dolencia o alguna limitación, incluyendo limitaciones temporales como cargar bolsas de supermercado o llevar un coche de bebé, necesitan esa rampa para poder moverse sin ningún obstáculo, que es lo que tenemos que lograr. Entonces, ese trabajo que tenemos que hacer todos
Y yo creo que es una oportunidad genial para los nuevos funcionarios que vamos a tener en nuestro país, que toman decisiones, involucrarse en este tema y que esa red de aceras se dé en todas las comunidades, en todas las ciudades del país, para que las personas puedan desplazarse de forma segura y no tener que invadir la calzada, en donde te vas a encontrar un conductor que usualmente es hostil, es agresivo e incluso hasta cruel con el peatón. Entonces la acera tiene que estar demarcada, debe estar bien construida, bien diseñada y darle mantenimiento para que la gente pueda desplazarse de forma segura en cada comunidad. Pero Siris, hace falta muchísima fiscalización para eso que dices, para realmente contar con esas aceras que cumplan con esos requisitos o con esos parámetros que tú nos estás indicando, pero también con esas carreteras y con especificaciones seguras para el que conduce por esas Sí, carreteras. Y me pregunto sí, yo, ¿quién debería estar haciendo esa labor de fiscalización para saber si se están cumpliendo con esas especificaciones? Nosotros hemos sí, estado viendo, creo que tú, porque este es tu área, no has estado ausente de esos reportajes que hemos estado viendo en un canal local en donde se ha dejado al descubierto construcciones que no cumplen con las especificaciones y que sí, uno se queda como que aquí qué pasó, o sea, quién está o quién debería estar fiscalizando que las cosas se hagan en debida forma, porque ahora que se gastó el material, se invirtió en una construcción que no cumple con las especificaciones, ahora que hay que hacer, desbaratar todo eso, se perdió el material, se perdió el dinero, un desastre. sí. Y de hecho, el que debe supervisar lo que licita es el Ministerio de Obras Públicas también, pero también las alcaldías. Pero si la alcaldía, es que estamos en un dilema porque la alcaldía es la que debe ofrecer este tipo de obras bien hechas y lo que estamos encontrando es que no lo están haciendo, todo lo contrario. Pero mira que rescato aquí, estamos hablando del trabajo que ha hecho el arquitecto Marcos Peñaranda, al que le llaman coloquialmente arquiterror, y me parece genial lo que él está haciendo porque está denunciando públicamente, de forma muy precisa, las obras, pero detrás de esa denuncia hay ciudadanos que se han enterado de lo que está pasando y le convocan para que entonces él haga este trabajo más mediático. Y eso es Mm. muy bueno porque eso es lo que tenemos que ser. Ciudadanos que no tengamos el temor este de anunciar lo que estamos viendo para entonces ver, bueno, qué se logra, porque hay que ver ahora qué sucede con estas obras, ¿no? Pero claro que yo creo que ese es el papel que nos corresponde y de alguna manera denunciar este gasto de dinero en diferentes situaciones y yo creo que ya es una lista lo que él lleva o lo que se lleva en denuncias, el tema de la ciclovía, que era realmente un disparate total. Luego también el tema de las aceras que están construidas que no cumplen con nada y se convierten, en vez de sitios seguros, se convierten en sitios de situación de riesgo para el usuario, Sí, que la verdad que eso es hasta cierto punto imperdonable de parte de un funcionario de gobierno que tiene que velar porque su gente se mueva de una forma segura en su comunidad. Eso realmente es reprochable y es una vergüenza que tengamos este tipo de actividades y ese gasto de dinero de una forma tan despectiva para el ciudadano. Yo creo que esto tiene que tomarse alguna medida con este tipo de decisiones que tomaron o sea, y ver cómo jugamos con esto para que no vuelvan a ocurrir ese tipo de cosas, para trabajar en prevención de este tipo de malas prácticas. Osiris, ¿alguna propuesta de modificar este proyecto o estilo que nosotros tenemos de puentes que yo veo que no se usan, están en desuso completamente porque a la gente le cuesta dar esos puentes que crean que tienen como 6 vueltas antes de cruzar? Sí, Entonces, eso para muchas personas que tienen movilidad reducida les cuesta, pero también a las que son normales les da pereza y sí, prefieren cruzar por debajo del puente y vemos entonces los accidentes, claro. o sea, los siniestros que vemos, ¿no? Pero debe haber otra propuesta, debe haber otro estilo más amigable, más factible para las personas que tienen movilidad reducida y para las personas que no la tienen, para que entonces se acostumbren a utilizar estos puentes, porque están siendo utilizados incluso para otras cosas y no para lo que fue creado. Sí, Vemos a personas con puestos de venta, vemos a personas de la calle viviendo y durmiendo allí, pernoctando. sí. Entonces, ¿qué hacer para cambiar ese prospecto, esa forma?
Claro. Y mira que el ejemplo que pones yo creo que es un ejemplo valioso para desarrollar el tema de la seguridad vial de la seguridad vial hoy día. Hoy se tiene que trabajar una seguridad vial que sea de forma holística o integral, es decir, no dejando a nadie por fuera. Tiene que trabajarse de forma interinstitucional, entre instituciones de gobierno y también intersectorial, que tiene que ver con la sociedad civil, la empresa privada, el gobierno y demás. Entonces, uno de los desafíos que tenemos es lograr comprender que hemos desarrollado a lo largo de las décadas unas ciudades que son vehiculocentristas, o como dicen los mexicanos, cochistas. Entonces, sabiendo eso, lo que nosotros nos ha enraizado en la cabeza es que el que está en un vehículo es superior o tiene mayor privilegio que el que va caminando o usa transporte colectivo. Y realmente hoy día se ha entendido que es insostenible tener tantos vehículos particulares porque lo que vas a pretender es tener más vehículos particulares en el que usualmente, según estadísticas en Panamá, va una persona y media, es decir, usualmente vas a encontrar a una persona en un vehículo que te va a pesar 8 toneladas y que va a estar congestionando la vía y encima pretendemos tener más vías y más vías y más vías que vamos a tener que terminar impermeabilizando todas las ciudades para poder tener ese espacio y espacio y espacio para el vehículo. No, hoy día se trabaja el transporte colectivo y la micromovilidad y la multimodalidad. Es decir, que las personas puedan desplazarse de formas varias. Una de los temas de la micromovilidad es el monopatín, caminar o desplazarte en bicicleta. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos que rediseñar nuestras ciudades, pensando en que hay que reducirle los espacios al vehículo particular para que la persona empiece a moverse en bicicleta, monopatín o caminando y que se sienta segura. Porque una de las debilidades que se tiene es que la gente no quiere andar en estos elementos de movilización porque le tiene temor a las velocidades a las que se desplazan los conductores en las vías. De hecho, es la infracción, una de las infracciones principales que se comete en Panamá es ir a la velocidad superior a la permitida. Pero ¿qué es la velocidad? La velocidad al final es un factor de riesgo que determina las lesiones que un ser humano puede tener en un impacto, en un siniestro vial. Entonces, entre más velocidad, menos probabilidades tienes de sobrevivir. Y por eso hablamos mucho de los 30 kilómetros, que es la tendencia en el mundo. Porque a esa Mm, velocidad la persona puede sobrevivir a un atropello, a un impacto en un siniestro vial. Entonces, si hablamos del tema de infraestructura, que es uno de los pilares más importantes, paralelo con el vehículo más seguro, de la seguridad vial hoy día nos invita es a tener ciudades inclusivas con intersecciones en las que el peatón, en toda su diversidad, niños, embarazadas, adultos mayores y demás, puedan moverse en la vía sin grandes esfuerzos. El tener puentes elevados antipeatonales significa que estamos invirtiendo alrededor de $1 millón en infraestructura. Son incentivos a las velocidades y son usualmente inseguros porque arriba usualmente acechan a las personas, sí, las asaltan, así las es. atacan. Entonces son sitios que el peatón tiene que decir, vaya, subo por el puente y me atacan o me asaltan, o a las mujeres las Mm, vejan, o voy por debajo en donde me encuentro a un grupo de conductores que están en un habitáculo sentados, sí, aguacero o sol, que no los afecta, entonces tengo yo que cruzar por debajo a enfrentarme con estas personas que me van a despreciar por peatón, porque ¿quién me manda a no tener vehículo? Entonces tenemos un dilema inmenso que hacer. Sí, hay opciones. De hecho, en NACTO, que es una asociación de carreteras de Estados Unidos, podemos ver una serie de ideas de calmados de tráfico, enfocándonos en que tiene que reducir la velocidad es el vehículo, el conductor de un vehículo, no el que camina. Entonces el diseño de las ciudades debe ser mucho más amigable con el peatón. ¿Qué se estila? Tener pasos peatonales a nivel con tablas de velocidad o puentes popeyanos. El mejor ejemplo de esto es la entrada al casco antiguo de Panamá. En esa exacto. entrada vas a ver allí un paso peatonal hecho Ujú, muy para turistas con adoquines, que es una tabla de velocidad. Y allí nadie se queja, todo lo que tienes que hacer es reducir la velocidad, dejar que la gente pase y luego tú avanzas. ujú, ¿Por qué no sucede lo mismo en el resto del país? Entonces tenemos que claro, ir hacia allá. Claro, hay sitios en donde es impensable tenerlo, como la Interamericana, que por alguna razón pues la pasamos por allí y lo que se ha desarrollado son familias de un lado y familias del otro, que pues tienen ujú, un puente antipeatonal lamentablemente, pero en el resto de las comunidades no hay ninguna excusa para no hacer un paso peatonal a nivel y aquí involucramos a las alcaldías de cada ciudad que vayan claro. pensando que su ciudad debe ser segura e inclusiva para los peatones y no tanto vehiculocentrista. Para concluir, Osiris, como le pregunté hace un rato a la viceministra, viene un gobierno nuevo y me gustaría conocer
las consideraciones de los desafíos que se vienen, que están ahí pendientes, las tareas pendientes, pero además tu opinión con relación al tren Panamá-David. Y Sí, con eso bueno, concluimos. claro, con respecto al nuevo gobierno, bueno, como siempre creo que nos entusiasmamos mucho y tenemos mucha fe en de que podamos lograr cosas en este nuevo gobierno respecto a la movilidad y a la seguridad vial, y creo que la mejor recomendación que se puede hacer es que se designen personas idóneas en las instituciones, pero sobre todo que tengan esa idea de humanizar la movilidad y la seguridad vial, porque tenemos que entender que detrás de cada siniestro vial hay una familia que padece y sufre por el resto de su existencia cuando alguien pierde a un familiar o queda lesionado grave luego de un siniestro vial. Entonces, bueno, ojalá que las personas que estén designadas ahora sean personas que se puedan, uno pueda acercarse a ellas y poder trabajar en equipo, en conjunto, con organizaciones como nosotros que ya tenemos más de 13 años en este trabajo. Y con el tema del tren, digo, es un tema que entusiasma mucho porque hay mucho contenido para trabajar, pero yo creo que lo primero que tendríamos que pensar es que habría que conocer la opinión de todas las comunidades que tienen que beneficiarse del mismo, sobre todo los productores, porque lo que entiendo es que se busca es un tren en donde se mueva mercancía más que personas, ojalá puedan hacer ambas cosas, pero lo cierto es que eh, tenemos una especie de dilema porque en Panamá hay una lista inmensa de prioridades que atender, que sí son críticas, como el tema de la salud y ciertamente la seguridad vial básica en cada comunidad, y uno usualmente trabaja en prioridades, ¿no? A ver qué crisis tenemos para entonces resolverla. No sé qué tanta crisis tengamos en el país como para hablar de un tren. Lo que creo que más que nada es una especie de actividad insignia del gobierno para que quede algo, para, pues, para que se siga hablando de lo que se ha logrado, pero habría que ver qué tan necesario es. Yo no sé si hay algún estudio de necesidad de resolver esa crisis que tenemos, eh, para desplazarnos de una provincia a otra, de una ciudad a otra, o mover mercancía, ¿no? Pero claro que es un proyecto que nos animaría a conocer con más detalle para ver qué soluciones promete esto, ¿no? Entendemos que, claro, que va a generar empleo, que se van a activar quizás comunidades que están perdidas, que no sabemos ni dónde están, que pueden rescatarse, pueden tener su momento de desarrollo, ojalá sea así. Pero creo que antes de hablar bien de él, habría que documentarse un poco más y saber qué tan prioridad es, ¿no? Para invertir en esto. Bien. Quiero agradecerle a Osiris Gratacosa, activista por la seguridad vial y directora ejecutiva en Fundación Educación Vial. Como siempre, Osiris, gracias. Para nosotros un honor tenerla aquí. Un abrazo a la Gracias a ti. distancia. Gracias a ti. Saludos desde David, donde está cayendo tremendo aguacero, vieras. Me imagino, me imagino. Saludos hasta la altiva provincia. Gracias, saludos a ti. Chao.